Pues muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este video colaborativo. Me acompaña la maestra Fátima de Asís González Vargas y su servidor, el maestro Mauricio González Méndez. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parte, ¿no? De lo que ocurrió, ¿no? En la parte de las tecnologías con el 2020 y la pandemia, cómo de alguna otra manera los países empezaron a reaccionar, básicamente en la parte de Latinoamérica. Y bueno, pues Fátima, muy buenos días. Buenos Pues días. la primer pregunta sería, pues, con respecto a las dimensiones de las nuevas demandas sobre el sistema educativo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, los portales funcionaron gracias a que la pandemia obligó de manera inmediata a tomar cartas sobre el asunto acerca de ajustarle el sistema de manera pues virtual. Y depende primeramente del país, tomando en consideración la distribución de sus recursos tecnológicos, tanto celulares, tablet y demás. Y esto lo que ocupa es regular el acceso a los materiales porque pues hay limitación también en la parte del Internet. También se realizaron el reforzamiento de programas educativos a través de lo que fue la televisión y el radio, ya que de esta manera se logró un poco más ejemplificar y hacerlo didáctico para las familias en casa. Se tuvo un asesoramiento y pues también un apoyo respecto a que el docente funcionó como guía. Y, y considero que a partir de que en la televisión hubo más enfoque, también había poca desigualdad, ¿no? Porque sabemos que muchas personas quizá no tienen el acceso a una tableta o a un dispositivo móvil como pues otros, ¿no? Y en específico nuestro país se deja entrever una pues necesidad de esta regulación tecnológica, ya que desde el acceso a un teléfono, pues gran porcentaje del alumnado quizá podría estar limitado, ¿no? No, y bueno, tomando un poco esta parte de las políticas públicas, porque bueno, nos sorprendió mucho a todos, ¿no? El 2020, en la parte académica, ¿no? Cuando se nos obliga a irnos en casa, en realidad no había una estrategia como tal, ¿no? Por el modelo que tenemos, pues tradicional y presencial, por lo menos aquí en México y algunos países latinoamericanos, ¿no? Se ha manejado mucho o se manejó mucho esta parte de esta dinámica. Bien lo mencionabas, ¿no? La parte de la televisión, una de las características que tiene México es que replicó, ¿no? Con el programa de las telesecundarias por ahí de los 60, ¿no? Que es un proyecto que inicia el gobierno en Inglaterra y ahí, bueno, se replica a la parte de México. Y bueno, pues esta cuestión de la transición, ¿no? De que seguir, ¿no? Continuando con la parte de la creación de materiales educativos como un refuerzo, ¿no? A la parte docente. Por supuesto, hablábamos un poco de la cuestión de los dispositivos, porque pues había incertidumbre, hoy sabemos cuándo terminó, pero había una incertidumbre con respecto a esto, si se puede extender 15 días, meses, ya en su momento se habló de pues, prácticamente estos 2 años que fueron, ¿no? De hasta el 22. Entonces, sí, algunos gobiernos tomaron las iniciativas, ¿no? Tales como Argentina, Colombia, que ya tienen experiencias en algunos de estos caminos, por ejemplo, también Chile. México, te repito, tenía la parte de la televisión, como mencionaba, la parte de Sí, la radio, ¿no? Entonces, con eso se pudo, pues, solventar. Yo diría que fue una aspirina para un problema que se presentó. Entonces, pues, esta parte también de los accesos a la tecnología, pues sabemos que también en México pues había limitantes, ¿no? De sí, repente existe un solo dispositivo para pues la familia y no solamente era el estudiante, también la persona que estuvo trabajando haciendo home office, entre otras cosas, y eso también limitó muchísimo, ¿no? eran varios Esta miembros parte. justo de la familia y como mencionaba, creo que el país que mejor adoptó la educación virtual de emergencia fue Chile, ya que a pesar de que Argentina obtuvo mayores números verdes, Chile se preocupó por realizar convenios en cuanto a la tecnología, en cuanto a la telefonía pues virtual, ¿no? Y a dar Ujú. un acceso gratuito a los estudiantes para que pudieran acceder a esos materiales didácticos. Quizá también ahorita en México eso
nos limitó, ¿no? Como decíamos, familias eran miembros de a lo mejor 5 y de esos 5 tenían que tener un teléfono cada uno y solo disponían pues de un dispositivo, ¿no? Entonces era pues bastante complicado. Sí, ese fue uno de los problemas, ¿no? Y con respecto a estas demandas, ¿no? Que se presentan sobre el sistema educativo, las dimensiones y las demandas, ¿no? Bueno, esta parte de la cuestión tecnológica, porque se dejó, ¿no? Hay una herencia con respecto a la pandemia, creación de materiales, ahorita ya estamos hablando de portales, esta parte, ¿no? Por ejemplo, de la pedagogía, porque sí fue un cambio muy radical, el poder ya, por lo menos en países desarrollados como el nuestro, ¿no? Subdesarrollados, que pues empiezas a adoptar, ¿no? Esta parte tecnológica para poder combinar y ser un poco más eficiente, ¿no? Porque también se hereda, ¿no? Lo aprendido en la pandemia, porque pues mucho se siguió esa dinámica de lo que hacías presencial, ahora lo vamos a hacer a través de una cámara, cuando no debe de ser así. En realidad, pues se tuvo que hacer una reorganización, ¿no? En la parte de las instituciones, empezar a trabajar con algunos entornos virtuales, por supuesto, ¿no? Repito, la parte colaborativa, regresamos, ¿no? La familia, los maestros, los administrativos, que tuvieron que involucrarse para que de alguna otra manera las y los estudiantes pudieran lograr, ¿no? Los objetivos marcados dentro de las políticas de la Secretaría de Educación Pública, por lo menos aquí en México y claro, ¿no? En los otros países hay ciertos lineamientos que se tenían que manejar, ¿no? Sin embargo, bueno, esto quedó mucho sobre papel, eso también hay que ponerlo muy claro, porque hablamos esta parte de la inclusión, ahorita mencionamos otra vez la parte de la inclusión tecnológica, no todos estaban incluidos. Entonces, eso generó muchísimos problemas, gente que resolvió con WhatsApp, ¿no? Como el medio que no es la plataforma adecuada, pero fue un mecanismo que permitió, ¿no? Sí. Que las y los estudiantes continuaran, ¿no? Sí, la inclusión y la profesionalización docente, porque creo que las nuevas generaciones, como bien lo mencionaba, ya tienen este mecanismo de poder ser nativos digitales, pero muchos maestros que tuvieron que tomar el acceso y la batuta de aprender una computadora, aprender a utilizar otras plataformas, sí fue un tanto más complejo y que a lo mejor ellos se sostenían vía WhatsApp, pero que en realidad hubo el descubrimiento de estas nuevas aplicaciones y poder utilizarlas fue el reto, ¿no? Me incluyo en esa parte de que es un reto poder eh, complementar la información a partir de Classroom, usar Zoom, ¿no? Cuando nos habíamos topado con estas aplicaciones y que, bueno, siempre han estado ahí, pero quizás hacía falta indagar más, incluir a los maestros pues en esta parte de que podamos profesionalizarnos en estas aplicaciones porque realmente sí hubo rezago también en cuanto a los docentes, a las y los docentes que estuvieron involucrados, ¿no? Exacto, ¿no? Y previendo un poco, ¿no? El gobierno federal del sexenio pasado, ¿no? Con Peña Nieto, que también dieron tabletas, dieron televisiones, y bueno, en ese momento, bueno, nos ocuparon, ¿no? Pero otra vez hablamos de un contexto netamente urbano, ¿no? ¿Qué pasa Sí, en las zonas rurales donde no hay cobertura de internet, donde la señal de televisión no llegaba de manera efectiva, más cuando se hizo la transición al cambio, ¿no? De análogo a digital, entonces también generó muchísimos problemas. Y fue la radio también la que de alguna otra sí, manera pudo sostener, por lo menos en regiones donde la donde cobertura no, digital no podía llegar, seguía todavía un poco la parte de la radio análoga. Pero bueno, esto yo creo que efectivamente se va a medir más adelante. La infraestructura sí creció, pero no es todavía, si esto vuelve a pasar, esperemos que no, pero si esto vuelve a ocurrir, todavía no estamos preparados para hacer esa transición y de lo comentando, análogo a lo digital. ajá, sí, claro, y comentando esta parte que mencionaba en las zonas donde no, por ejemplo, algo que también se había implementado fueron los cuadernillos de repaso, ¿no? Los cuadernillos de repaso que se hicieron de distintos niveles y a lo mejor de esta manera se pudieron sostener, ¿no? Porque no todos tenían, como lo mencionábamos, el acceso a la tele o inclusive al radio,
¿no? Que solamente eran estos medios impresos donde lo podíamos plasmar y que, bueno, nosotros sí tuvimos esta quizá deficiencia porque, comento, retomando al país de Chile, sí lo tuvieron y sí tuvieron esta cobertura de, pues, de materiales, de insumos para mejorar, ¿no? Porque no dejemos de lado que aquí, sí, en la sierra, de qué manera lo hacían nuestros docentes, ¿no? De qué manera se comunicaban, pues, a partir solamente de los medios impresos. Sí, que esos, pues, seguirán, ¿no? Mientras no exista un 100% de cobertura e Claro. inclusión digital, el medio impreso siempre va a ser una solución y una alternativa, para resolver, ¿no? Estas problemáticas que en su momento se utilizaron de manera autodidacta, dadas Sí. las condiciones de salud que se llegaban a presentar. Pero bueno, ¿no? Ese es como nos mostró realmente si estábamos conectados, si estábamos en una cuestión de inclusión, si estábamos preparados y en realidad no lo estamos. Y aún seguimos todavía con esas problemáticas. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más para ir cerrando por ahí esta charla. Sí, pues me parece importante retomar que, bueno, lo que trajo la pandemia fue acciones y concretas en cuanto a saber que en un momento todo puede desaparecer y acciones concretas en cuanto a la conectividad, ¿no? Permitirnos nosotros como docentes poder explorar y no encasillarnos en ciertas herramientas, ¿no? Al final, nosotros tenemos esta tarea de continuar preparándonos, de seguir explorando pues diferentes recursos para este tipo de momentos, ¿no? Y adoptarlos porque ahora creo que también se desplegó mucho esta parte de las plataformas que gracias a la pandemia podemos ahora seguir utilizándolas. Bueno, ya en este momento me siento un poquito más empapada de estas tecnologías y me resulta pues importante saberlo porque hace rato comentábamos, se desaprovechaba mucho algo que ya tenemos, ¿no? Tan simple como el Zoom. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. Le agradezco mucho a la maestra Fátima Beatriz González, eh, ay, González, perdón, se me fue ahí, una disculpa. Ah, Y sí. bueno, también aquí su servidor, el maestro Mauricio González Méndez. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, maestro. Hasta luego.